La longitud de onda de la onda estacionaria es. ¿Ya? Entonces debemos calcular la longitud de onda. Ahora no hay que confundirse en esta onda estacionaria de que acá nos están representando, ¿cierto?, dos ramas, ¿ya? Por ejemplo, esta rama que viene por acá, ¿cierto?, que es la onda original, y cuando llega y rebota, ¿ya?, rebota y se va por acá abajo, ¿cierto?, y forman la otra rama de esta onda, ¿ya? Entonces, si nos piden longitud de onda, debemos considerar solamente una de las ramas, ¿ya? Por ejemplo, voy a dibujar la rama que está por acá arriba, ¿cierto? Esta rama que acabo de marcar. Esa es la que voy a dibujar ahora. Entonces va a ser algo más o menos así. Ya, ahí lo he hecho, ¿cierto? He sacado en el fondo esta rama que está acá. La saqué, ¿ya? Porque en el fondo esta es la onda original, ¿ya? La que viene por acá, ¿cierto? Y después cuando rebota se va por abajo y forma en el fondo la otra parte de la onda, ¿ya? Entonces esta es la onda original y es la que debemos considerar para calcular la longitud de onda, ¿ya? Entonces nos están dando que desde el dato numérico, ¿cierto?, de que desde aquí hasta esta zona mide 50 centímetros, ¿ya? Desde aquí hasta allá, ¿cierto? Todo esto es 50 centímetros. Ese es el dato que nos están dando, ¿ya? Entonces, lo que debemos hacer es primero recordar lo que significa la longitud de onda, ¿ya? La longitud de onda entonces es la distancia que va desde un punto, por ejemplo desde aquí, ¿cierto?, hasta donde comienza un nuevo ciclo. Entonces vamos a recorrer desde aquí el comienzo hasta donde comienza el nuevo ciclo, ¿cierto? Entonces sería todo esto hasta acá, ¿ya? Ahí hemos completado un ciclo, ¿cierto? Partimos desde acá y terminamos acá. Ese es un ciclo. Entonces esta distancia desde aquí hasta allá es la longitud de onda, ¿ya? Ahora nosotros nos están dando en el fondo datos de más, ¿cierto? Nos dicen que 50 centímetros hasta acá, ¿ya? Es decir, hasta esta zona, ¿ya? Y en fondo este pedacito está de más, ¿ya? Por ende lo que nosotros podemos hacer es fijarnos en lo siguiente, ¿ya? Que acá tenemos un ciclo completo, ¿cierto? Y acá en el fondo tenemos un cuarto de ciclo, ¿ya? En el fondo tenemos un ciclo, ¿cierto?, más un cuarto de ciclo, ¿ya? Y eso en total es lo que mide 50 centímetros, ¿cierto? Desde aquí hasta allá serían los 50 centímetros. Entonces lo que tenemos es que un ciclo, ¿cierto?, que sería esto que está acá, ¿ya?, más un cuarto de ciclo es 50 centímetros, ¿ya? Entonces acá hay un cuarto, es un ciclo completo más este cuarto de ciclo, y eso hacen los 50 centímetros en total. Entonces solamente nos basta realizar esa operación, ¿cierto? Entonces 1 más un cuarto nos da 5 cuartos, ¿ya?, de ciclo. Es igual a 50 centímetros, ¿ya? Entonces ahora pasamos multiplicando, ¿cierto?, el 4 para allá y el 5 dividiendo, y nos queda que el ciclo mide los 4/5 de 50, ¿ya? Y eso corresponde a, simplificamos acá, 50 más el 5 nos queda 10, entonces un ciclo le corresponden 40 centímetros, ¿ya? Entonces así lo hemos calculado, ¿cierto? Dijimos que un ciclo más un cuarto de ciclo corresponden a los 50 centímetros, y lo que a nosotros nos interesa calcular es lo que mide un ciclo, ¿ya? Es decir, desde este punto hasta este punto, ¿cierto? Nos interesa un ciclo. Entonces acá dijimos que el ciclo corresponden a 40 centímetros, y eso en el fondo es la longitud de onda. Ahora acá no está en centímetros, sino que está en metros, ¿ya? Entonces 40 centímetros corresponden a 0,4 metros. Entonces alternativa